job dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured they will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes the performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Hola chicos, ¿cómo están? Para mí un muy grato compartir con ustedes otra videoclase de filosofía. Con esta clase especialmente destinada a mis alumnos de cuarto medio del Liceo de Hombres Manuel Montt, damos inicio a la segunda unidad de lo que va en este año académico, unidad que se titula El problema moral. En esta clase, que por su carácter introductorio pretendo que sea un poco más breve que otras clases anteriores, desarrollaremos algunos temas que considero son de la máxima importancia. Todos observamos que de una u otra manera y seguramente con matices personales, hay algunas cosas en la sociedad que simplemente no corresponden, que no deberían suceder. Y aunque detrás de todos estos problemas hay sin duda una serie de factores y de causas que producen en definitiva estos problemas, no podemos dejar de observar también que a la base de la conducta de las personas que producen estos problemas hay sin duda una pobre base moral. Se supone que las personas tengan clases de ética antes de cometer delitos, no después. En este caso, los controladores del Grupo Penta y financistas irregulares de partidos y campañas políticas tendrán que asistir a clases de ética. Es por esto que es indispensable poder discutir de manera reflexiva y detenida en los distintos aspectos que están involucrados en la acción moral de las personas. ¿De qué manera podemos llegar nosotros a ser buenas personas? ¿Qué es en definitiva ser una buena persona? ¿Es posible distinguir de una forma clara el bien y el mal? ¿Quiénes son los que dictan las pautas morales que nos rigen? ¿Y por qué deberíamos obedecer a estas normas y valores que se nos inculcan? ¿Cuál, en todo caso, debería ser el sentido de nuestra vida y de nuestra conducta en sociedad? De allí que los objetivos que desarrollaremos a lo largo de esta unidad y que partiremos por trabajar en esta clase son los de formularnos preguntas significativas acerca de nuestra experiencia moral, introduciendo y analizando conceptos relevantes que abren justamente esta problemática. Y por supuesto, fundamentar perspectivas filosóficas, tales como las que nos van a presentar algunos filósofos que vamos a ir conociendo en clases sucesivas. Espero que esta clase sea de su máximo interés y provecho. No dilato más con la presentación, vamos con el contenido de esta clase. Man ought to do what he thinks is best. Todos nosotros, no importa cuándo ni dónde, hemos sido formados en una serie de valores y normas desde que éramos muy pequeños.
Desde nuestra más tierna infancia, nuestros padres nos han inculcado una serie de formas de comportarnos, una serie de normas para convivir con los demás, y han instalado en nosotros una cierta perspectiva acerca de hacia dónde deberíamos conducir nuestras vidas. Todos los padres esperan que sus hijos sean buenos hijos, y por eso cada uno a su modo insiste en que hay ciertas cosas que se hacen y ciertas cosas que no. Como niños no siempre comprendemos este interés de los padres, pero eventualmente cuando uno crece y madura se da cuenta de que se supone que ellos han obrado desde la perspectiva del bien superior de nuestra formación personal. Así, cuando menos en teoría, todos manejamos algunas nociones muy básicas, como por ejemplo que no debemos mentir, no debemos robar, no debemos engañar, no deberíamos hacer trampa y deberíamos esforzarnos por lograr las cosas que nos importan. E incluso más allá de eso, han instalado en nosotros un cierto ideal, un cierto canon de hacia dónde deberíamos conducir nuestra vida, en qué consiste más o menos ser una persona correcta. Así, juzgamos lo que está bien y lo que está mal precisamente a partir de esta educación que hemos recibido, como así también a partir de las propias experiencias que cada uno de nosotros ha tenido. Quien ha padecido injusticias o privaciones tiene una perspectiva diferente de quien no las ha padecido. Pero con todo hay una cierta matriz valórica y normativa que todos nosotros, aunque sea con matices, compartimos y practicamos y habitualmente reproducimos, enmarcando así el modo en que convivimos y compartimos la vida con otras personas. Esto nos lleva al concepto griego de moris, que significa costumbres. Este es el origen etimológico de la palabra moral. En consecuencia, entendemos por moral el conjunto de valores, normas, principios e ideales de conducta que orientan el comportamiento de las personas y su convivencia. Pero quiero insistir en la idea de que la moral no es solamente este conjunto de valores y de normas, es ante todo este modelo de persona que la sociedad espera que nosotros lleguemos a ser. Y así como nuestra cultura propone ciertos ideales que deberíamos tratar de alcanzar, a su vez señala que hay ciertas conductas que deberíamos considerar condenables y repulsivas. Ningún hombre puede hacer todo eso, eres una embustera asquerosa y tramposa. ¡Ajábenla! ¡Mátenla! Así, mientras la esclavitud nos puede parecer a nosotros una violación espantosa a los derechos humanos, durante muchos siglos fue algo tan natural como tener animales de granja. Por ende, observamos que cada cultura regula la conducta de sus personas de maneras diferentes. Cada sociedad tiene sus propios códigos normativos y valóricos, y en consecuencia juzgan de maneras muy diferentes qué conductas son detestables y cuáles no lo son. Pero ¿es así en todas partes? En este reducido espacio de la capital de Yemen, Sada pudo al fin construir un hogar con sus 2 hijos. Su familia le casó con 13 años para tener una persona menos de la que hacerse cargo. Los continuos abusos de su marido le hicieron abandonar esa vida brutal. Le dije a mi marido que quería los papeles del divorcio, que me los diera y que me dejara estar con mis hijos. Si él se los quedara, no cuidaría de ellos, no les daría de comer ni de beber, no haría nada. Se calcula que la mitad de las menores de 18 años en Yemen fueron obligadas a contraer matrimonio. Los maridos son normalmente mucho mayores que ellas. En 2009 se dio un impulso tratando de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 17 años. Pero el proyecto no avanzó, bloqueado por los miembros ultraconservadores del Parlamento que creen que el matrimonio de niñas y adolescentes está apoyado por la ley islámica. La ministra de Derechos Humanos confía en que ahora es buen momento para volver a intentarlo. Sada reconstruye su vida junto a su hermana, que también escapó de un matrimonio forzado y un marido abusivo. Ahora emplean su tiempo en retomar lo que dejaron cuando les convirtieron en esposas infantiles, como terminar su educación. Disminuir los matrimonios precoces en este país que lucha contra la pobreza y la ausencia de ley será una batalla de largo recorrido. El problema salta a la vista. Cuando constatamos este y otros ejemplos que podríamos citar, nos damos cuenta de que la noción de bien y de mal
varían en grado significativo según la cultura o según el momento histórico en el cual nos situemos. Frente a lo chocante de este ejemplo, es inevitable pensar que quizás estas personas están equivocadas, juzgadas desde nuestra matriz valórica. Parece evidente que estas conductas que allí se llaman matrimonio, aquí simplemente se llamarían pedofilia. Pero en verdad, ¿de qué manera puedo juzgar yo que ellos están en lo incorrecto si ellos tienen una matriz de valores distinta a la mía? Porque a decir verdad también podría ser perfectamente válido que otras personas de otras culturas juzgaran que cosas que nosotros hacemos son también inmorales. Mientras que para algunas personas comerse una hamburguesa puede ser algo perfectamente normal y que no tiene ningún problema y puede ser quizás incluso su dieta cotidiana, todos sabemos seguramente que en la India la vaca es considerada como un animal sagrado y en consecuencia el consumo de su carne es considerada como algo impropio e inmoral. Del mismo modo, el consumo de alcohol, que puede ser muy natural para nosotros, es considerado en algunas naciones musulmanas también como algo que atenta contra los mandamientos de Dios. Y sobra decir que a la luz de otros prismas culturales, sobre todo de sociedades más bien ancestrales, la destrucción y la contaminación de nuestro medio ambiente son considerados lisa y llanamente como un crimen imperdonable. Con todo, con estos ejemplos podemos darnos cuenta de que hay una primera cosa que nosotros podemos hacer: cuestionar la naturalidad de los valores y de las normas en las cuales nosotros vivimos. Y es aquí en donde entra a la cancha la ética. La palabra ética proviene del griego ethos. La palabra ethos significa carácter. Es decir, en una primera aproximación, la ética nos invita a observar, examinar, cuestionar no solo las normas, sino que el carácter, el modelo de ser que nuestra cultura propone como modelo de conducta. ¿Cuál es el fundamento por el cual se supone que debemos actuar de una u otra manera? Como señala la filósofa española Victoria Camps, no todo vale lo mismo. Y aunque quizás no sea tan sencillo distinguir lo bueno de lo malo, sí es posible razonar, conversar y deliberar acerca de límites racionales, criterios para poder distinguir qué está bien y qué está mal. Así, mientras la moral consiste en esta matriz de valores y de normas que todos nosotros compartimos y en base a la cual convivimos con otras personas, la ética lo que hace es someter a escrutinio esta matriz de valores y de normas. En definitiva, la ética es una reflexión racional, crítica y propositiva acerca de cuál es el fundamento de las normas morales, o cuál deberían ser en todo caso las orientaciones de nuestras conductas. Porque además tomen en cuenta que la vida real no suele ser tan sencilla en algunas ocasiones. Tal vez hayan escuchado, por ejemplo, en las últimas semanas acerca del dilema de la última cama. El fin era que los soldados se recuperaran lo antes posible para volver al campo de batalla. Por eso en el 1800 un médico francés que trabajaba junto a Napoleón comenzó a dividir a los enfermos según su gravedad. A eso se le denominó triage, palabra que significa selección. Este sistema hoy se aplica a diario en hospitales de todo el mundo. El triage surge porque obviamente los recursos son limitados, son finitos. Obviamente el triage es un concepto dinámico. Un paciente que inicialmente estaba leve se puede complicar y puede requerir cambiar su condición y requerir una atención más expedita. Recurso limitado como han sido siempre las camas UCI. Entonces, ¿para qué sirve el triage en la emergencia actual? Que habitualmente cuando se ha definido que un paciente está en un estado crítico que se beneficiaría del ingreso al soporte vital, se hace por orden de llegada. Y en cambio acá, en situación de pandemia, viene la necesidad de considerar muchos aspectos y de priorizar algunos por sobre otros, sobre todo si nos llega el momento de que hay una cama para dos.
Un difícil escenario al que ya se han enfrentado países como Italia y España, que se vieron sobrepasados en sus hospitales. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal. Y se está decidiendo ponerle o no respiradores a personas que no deberían de haber muerto. Todavía estamos no tan cerca de aquello, pero es una amenaza real. Por tanto, al ser una amenaza real, estamos intentando, a través, en el fondo, de reconversión de camas, de poder ofrecer terapias de apoyo ventilador a todos los pacientes. En Chile, el Ministerio de Salud ya envió un protocolo de 5 páginas que define los lineamientos que deberán seguir los médicos si llegan a enfrentarse a la disyuntiva de elegir qué paciente puede acceder a un respirador mecánico. En esos casos, la recomendación, la sugerencia es siempre conversar con algún otro colega con más experiencia. Eso siempre ayuda. ¿Sabes que no sé qué hacer? Como en telefónico, llamar a alguien y decir, ¿sabes qué? Mira, esta es la solución. ¿Qué es lo que te parece más razonable a ti hacer? Yo creo que el sentir que uno no está solo tomando decisiones es de mucha ayuda en contextos como este. De ahí que la presencia constante de los comités de ética de cada recinto asistencial es importantísima en apoyo a los médicos. Evidentemente, si vamos a utilizar un criterio utilitarista, vamos a tener que agregarle aquel que tiene más años de vida después de sobrevivir. Y puede ser que en un minuto un paciente más joven gane sobre uno más viejo, pero no por la pura edad, sino que por la valoración integral que estamos haciendo del potencial beneficio que ese paciente va a tener. Y la pandemia nos impone, además del deber de cuidado de no abandono, la obligación de cumplir con la ética de la salud pública, que es maximizar el mayor bien posible. En países como Estados Unidos se ha llegado a discutir incluso si un paciente COVID debe recibir reanimación por el riesgo al que se exponen varios trabajadores de la salud en un minuto, donde ellos también son un recurso escaso. De hecho, nos ha tocado atender algunos paros acá en el hospital de pacientes con portadores de COVID, y la verdad es que el personal, en el fondo, con los elementos de protección personal bien puestos en forma adecuada, no corre en el fondo mayor riesgo. Por lo tanto, creo que nos parece una medida muy correcta. Según el último informe del Ministerio de Salud, en Santiago un 93% de las camas UCI están ocupadas. A nivel nacional la cifra es de un 81%, por eso que el traslado de pacientes a otras regiones desde la capital está siendo la alternativa para retardar lo más posible el peor de los escenarios sanitarios, el denominado dilema ético de la última cama. ¿Qué debemos hacer? No es tan sencillo en esas condiciones ser buena persona. De hecho, muchas veces en la vida real las decisiones no consisten en algo tan sencillo como lo bueno y lo malo. La tienen muy fácil los superhéroes en las series y en el cine, en donde lo que es bueno y lo que es malo resulta ser tremendamente evidente. Mientras que en la vida real a veces hay que optar entre un mal mayor y un mal menor. ¿Con qué criterios debo decidir? ¿En qué debe basarse un médico para tomar esta decisión? Y lo mismo aplicado para un abogado, para un profesor, para cualquier persona natural que se enfrenta a un dilema. ¿Con qué herramientas, con qué elementos toma estas decisiones? Ahí la moral no resulta suficiente. Como vamos a observar en clases sucesivas, les voy a ir presentando una serie de dilemas morales en las cuales no hay algo tan claro como lo bueno y lo malo, y en donde lo que nos queda es acudir a algunos criterios que nos pueden ayudar a distinguir un poco mejor cuál pudiera ser una decisión más correcta, o en todo caso cuál es la menos mala de las decisiones. Con todo lo dicho, lo cierto es que este tema de la moral y de la ética trae a colación un concepto que ya hemos tratado en una clase anterior. Para plantear esto, examinemos un ejemplo que nos presenta el filósofo español Fernando Savater en su clásico texto Ética para Amador. Fernando Savater nos plantea primero la situación de ciertas termitas africanas. Las termitas son insectos que carecen de una coraza quitinosa y que en consecuencia utilizan como coraza colectiva sus enormes termiteros. Lo fascinante de estas termitas es que edifican enormes columnas de varios metros de altura y que a primera vista dan la clara impresión de ser una formación rocosa. Ahora, estas termitas poseen unas enemigas naturales, cierta clase de hormiga africana, las cuales son por supuesto de mayor tamaño y que desde luego sí poseen un exoesqueleto resistente, además de unas poderosísimas mandíbulas. Ocurre que producto de la torpeza de algún elefante o por cualquier otra circunstancia se producen fisuras.
las cuales permiten el asedio de las terribles hormigas asesinas de termitas inocentes. A ustedes esto les puede parecer una ñoñería, pero si eso nos pasara a nosotros se vería como esto. El drama de esta guerra entre termitas y hormigas reside en que mientras las termitas soldado salen al exterior del termitero para enfrentarse a las terribles hormigas asesinas de termitas inocentes, las termitas obreras van por mientras sellando estas fisuras, dejando fuera a las termitas soldado que en consecuencia dan la vida por su colonia. Sabater nos propone luego un segundo ejemplo para, por supuesto, realizar un contraste entre estas dos situaciones. Sabater recuerda un pasaje de la Ilíada, el famoso texto de Homero. En esta epopeya se cuenta la guerra entre los aqueos y los troyanos. No vienen al caso ahora ni las causas ni el desarrollo de esta guerra, sino este simple momento. Héctor es el mejor soldado con el que cuentan las fuerzas troyanas. Fuera de las puertas de Troya le espera Aquiles, a quien Homero describe como una especie de semidios. De hecho, se suele referir a Aquiles como el de los pies alados. Se nos da a entender que las fuerzas de Héctor y de Aquiles no tienen absolutamente ninguna comparación. Pero sin embargo, ¿quién, si no es Héctor, puede dar cara a este feroz guerrero? Héctor, como ustedes podrán adivinar, muere en esta batalla y disculpen el spoiler, pero esto nos lleva al contraste que quiere realizar Sabater. De una parte, las termitas soldado dan su vida por su colonia. De otra parte, Héctor también ha dado su vida por su propia comunidad. ¿Qué los diferencia? Es obvio que estamos buscando alguna diferencia que sea significativa y pertinente para el asunto que estamos discutiendo ahora. Diferencias de tamaño o de cantidad de patas son en consecuencia absolutamente irrelevantes hasta acá. Ya es suficiente de Bliss Blas y Jim Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea. Pongamos las cosas de esta manera. La conducta defensiva que ponen en juego las termitas soldado está regulado en definitiva por mecanismos bioquímicos que no están bajo su control. Ellas no deciden salir a luchar contra las hormigas. No existe, no sucede que las termitas se planteen ¿debería salir a luchar o debería esconderme en las cavernas? No pasa tal cosa. En definitiva, su conducta está regulada por lo que solemos llamar en términos más simples como instinto. Pero ¿y Héctor? Héctor, y es fácil reconocerlo si es que ustedes se ponen en el lugar de él, tiene una elección. Héctor podría decidir no asistir, huir, suicidarse, acobardarse, orinarse frente a Aquiles, hacer trampa, fingir su muerte, juntar las esferas del dragón. No, tal vez eso no. Pero nada de eso sucede. Héctor decide deliberadamente salir a las puertas de su ciudad y enfrentar el destino que él ha elegido. Sé que en torno al concepto de la libertad hemos discutido antes. De forma teórica nos planteamos si es que realmente somos libres o no. Mostramos en su momento ciertos argumentos que nos pueden llevar a pensar que la libertad es en definitiva más bien una ilusión y que lo que nosotros elegimos en realidad está condicionado por una serie de factores diversos. Pero desde un punto de vista enteramente práctico, si ustedes se ponen en lugar de Héctor o si a ustedes les toca tomar una decisión, ¿quién toma la decisión? ¿Sus células? El hecho es que más allá del cuestionamiento teórico en la vida práctica, nosotros nos enfrentamos a la libertad como un hecho muy concreto. Tenemos que decidir. ¿Y qué es lo que debo hacer? Immanuel Kant, un filósofo que también hemos planteado en algunas clases anteriores, señalaba justamente que una de las preguntas filosóficas más importantes es esta: ¿qué debo hacer? Y es por esto que es tremendamente indispensable recordar la noción de autonomía, de verdaderamente ser capaces de pensar y juzgar por nosotros mismos. Pero este concepto de autonomía merece un matiz adicional respecto de lo que dijimos alguna vez con Kant. Cierto, Kant nos invitaba en su texto que ustedes leyeron hace algunas semanas a alcanzar nuestra propia ilustración, es decir, alcanzar esta condición de ser capaces de pensar por nuestra propia cuenta y superar así nuestra minoría de edad. Pero hay algo más que Kant dice en esta carta, ya que solamente yo compartí con ustedes un fragmento, no la carta completa, y es lo siguiente: para Kant, alcanzar la ilustración, alcanzar nuestra plena autonomía, solo es posible a través del uso público de la razón.
Es decir, no basta con pensar en nuestra interioridad acerca de qué está bien o qué está mal. De hecho, es muy fácil que frente a la autoridad ustedes sean capaces de, en su interior, pensar, hoy lo que está diciendo el jefe, el profesor o quien sea está mal. ¿Pero lo dicen? ¿Hacen algo al respecto? La invitación de Kant, en consecuencia, es, por supuesto, a razonar libremente, pero también a opinar, a hacer un uso de forma abierta y pública de lo que nosotros juzgamos como correcto. No sirve de nada pensar por mí mismo si no soy capaz de expresar estas opiniones. Y estar dispuesto, por supuesto, a confrontarme a otras personas que seguramente van a pensar diferente a mí. Pero es de esta manera que se consolida una sociedad madura y democrática. De allí la importancia del problema moral y de allí la enorme variedad de temas que tenemos que conversar por delante. Todo lo cual, por supuesto, abordaremos en los capítulos siguientes. Por ahora es momento de hacer una síntesis final. Esta noche vais a formar parte de un experimento social. Estoy preparado para haceros volar por los aires. Cada uno de vosotros tiene un detonador para hacer volar el otro barco. A medianoche os haré volar a todos en pedazos. Sin embargo, si uno de vosotros pulsa el botón, le perdonaré la vida a ese barco. ¿Quién será? ¿La selecta colección de escoria de Harvey Dent? ¿O los pobres e inocentes civiles? Vosotros elegís. Oh, y no os lo penséis mucho porque los del otro barco pueden no ser tan considerados. ¡Atrás! ¿Y quién es usted para decidir nada? Deberíamos hablarlo, por lo menos. No tenemos que morir todos. Esos hombres ya eligieron en su día. No hay nada de qué hablar. ¿Por qué no hay nada de qué hablar? Seguro que están hablando de esto mismo en el otro barco. Yo propongo que votemos. ¡Atrás! No tenemos tiempo de poner ¡Atención, nuestro voto en un escúchenme! papel. Quiero que pongan su voto en este papel. El que tenga bolígrafo, que lo pase. ¿Qué pasa, por favor? ¿Alguien no ha entregado su voto? Necesitamos todos los votos rápido. Hemos partido esta clase introductoria haciendo una distinción inicial entre lo que es la ética y la moral, entendiendo que la moral consiste en los valores y las normas que compartimos, que de hecho practicamos, mientras que la ética nos invita a reflexionar y cuestionarnos acerca del sentido de esas normas. Hemos mostrado también que la ética no es viable sin hacer una referencia explícita al concepto de libertad. Por una parte, la ética nos invita a preguntarnos cuál es el sentido del ejercicio de la libertad, de qué manera deberíamos ejercitar esta facultad de decisión. De hecho, nos invita a hacernos cargo de las consecuencias de esta libertad. Pero a su vez, la ética nos invita a reflexionar sobre los límites de la libertad, ya que como decíamos con Victoria Camps, no todo vale igual. Todos nosotros tenemos en un grado u otro la capacidad de discernir y distinguir qué está bien y qué está mal. Esto que de forma caricaturesca se presenta en el clásico cuento de Pinocho como el Pepe Grillo, esta conciencia, esta voz moral que nos permite distinguir qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Qué? No estoy en edad de tener termitas. No soy termita, Pinocho. Soy un grillo. ¿Tú eras la voz que escuchaba en mi cabeza? Así es. Soy el que ponía esas ideas en tu coco. Soy tu conciencia. Y si tú me dejas, siempre seré tú. El norte de estas clases siguientes será en consecuencia ampliar esta conciencia moral, definir sus posibilidades, intentar fijar cuáles son sus límites, todo lo cual será materia de discusión y de análisis en clases futuras. Espero que esta clase introductoria haya sido de su interés y espero verles en una futura videoclase de filosofía. Que estén muy bien y nos vemos en una clase más. Que estén muy bien, adiós.